Así es, fue confirmado por el Gobierno Nacional la segmentación de usuarios que habilita la quita de subsidios para un grupo, el de mayor ingreso de nuestro país, que según el Gobierno Nacional respondería aproximadamente al 10% de los usuarios. Sin embargo, y quedó en evidencia en las audiencias públicas, no sabemos si esto va a ser así, porque los datos que se ofrecieron por parte de los distintos prestadores no han sido tan claros. Y el propio gobierno ha hablado muy claramente acerca del AMBA, pero no así del interior del país, donde todavía no se saben los detalles y la letra chica. Más allá de eso, está publicado en el boletín oficial y es claramente una política ya, una decisión tomada por el Gobierno Nacional. ¿De qué se trata esto? Lo que se va a hacer es agarrar al universo de usuarios de gas y de electricidad de nuestro país, dividirlo en tres grupos. El grupo de mayores ingresos, el grupo de ingresos medios y el grupo de menores ingresos. En estos tres grupos lo que va a cambiar es el nivel de cuánto el gobierno va a subsidiar de lo que consuma en ambos servicios. En el primero de los grupos, el grupo de mayores ingresos, ¿quiénes serán? Bueno, básicamente todas las familias que tengan como ingreso neto mensual un ingreso mayor a 333.410 pesos. ¿Por qué decimos este ingreso? Porque corresponde a lo que hoy por hoy equivale como unas 3 canastas y media básicas totales. Esto claramente se va a ir actualizando este monto porque la canasta básica total se va actualizando de manera periódica por parte del INDEC y bueno, este número se irá actualizando, pero al día de hoy corresponde a lo que serían unos 333.410 pesos. O en su defecto, si esa familia tiene ingresos menores, pero por ejemplo es titular de más de 3 inmuebles o más de 3 vehículos o más de 3 aeronaves o embarcaciones, estarían siendo alcanzados por esto. La totalidad de la tarifa. Ahora, Seba, ¿qué pasa si, o sea, tenés que tener 3 automóviles con una antigüedad menor a 5 años, pero qué pasa si tenés 2 automóviles y tenés 2 propiedades? O es así, digamos, es tajante, tenés que tener 3 propiedades o 3 automóviles. La letra es clara, sí. Debería superar las 3 en alguno de estos ítems, claramente. O sea, que podés tener, si tenés ninguna propiedad y tenés 3 automóviles con una antigüedad menor a 5 años, allí perdiste el subsidio. Exactamente, alguno de los puntos hay que cumplirlo, ya sea el de ingresos, ya sea el de propiedades, alguno de estos tiene que cumplirse para que uno esté alcanzado por la medida. Pero además, hay otros 2 sectores, el sector de ingresos medios. ¿Qué es lo que va a pasar con ese sector de ingresos medios? El sector de ingresos medios se define por ese tope de 333.000 pesos y por un piso que tiene que ver con básicamente el tope de los ingresos menores. Básicamente uno tiene que tener ingresos netos mayores a 95.260 pesos y menores a 333.000 pesos. De esta forma, los ingresos medios están definidos, pero además podrán ingresar claramente dentro de este grupo si se ven mal categorizados. Esto lo vamos a hablar en unos minutos nomás. ¿Qué es lo que sucederá? Sí. Si uno está dentro del sector de ingresos medios, uno deberá pagar un aumento que no deberá ser mayor al 80% del coeficiente de variación salarial del último año, lo que redundaría en un aumento no mayor al 42,7% de la luz y del gas. Algo similar sucede con los sectores de ingresos menores, que serán aquellos que cobren hasta 95.260 pesos o en su defecto tengan algún integrante que sea veterano de guerra o algún integrante con certificado de discapacidad o incluso que alguno de esos integrantes esté
inscripto en el RENAVAP, que tiene que ver con los barrios populares. En ese caso, ustedes pagarán hasta un 40% del coeficiente de variación salarial, lo que redundaría en un ingreso, digamos, en un aumento de 21,4%. Difícil, ¿no? Realmente se necesita de mucho machete a la hora de hablar acerca de esto, porque como bien lo explicábamos desde un inicio, han sido todas medidas que se han intentado aplicar para morigerar el impacto de lo que significa el real costo de las tarifas de servicios públicos y a la vez la cantidad de subsidios que aplica el Estado sobre esto. Entonces, en este camino hacia la normalización, con la idea de hacerlo cada vez un poco más suave, se ha ido poniendo una serie de medidas que muchas veces se han ido sobreponiendo unas con otras. Pero te digo una cosa, cuando lleguen las facturas, me adelanto un poquito, vamos a tener que ir seguramente al EPRE, digamos, y a los justamente al ente regulador del gas, porque va a haber gente que no va a entender por qué la factura le cambió o no le cambió. Esa explicación, digamos, no sé si todos van a saber hacer toda esta cuenta que vos estás explicando, Seba. Evidentemente, y uno de los mayores interrogantes es el que del televidente que nos está mirando y dice: yo soy inquilino. Claro. Y seguramente el titular de esta propiedad tiene muchas más. Sí, o tiene la propiedad donde vive y tal vez se construyó dos viviendas o compró dos viviendas para alquilar. En ese caso, el titular digamos, es el propietario de la casa. Exactamente. Bueno, lo que le podemos decir a los inquilinos en principio es que deberán hacer un cambio de dominio en cuanto al medidor, al famoso medidor. Eso se puede hacer siempre cuando alquilás, claro. Exactamente, se deberá hacer pese a que no sea su vivienda y que quizás diga, bueno, yo estoy durante 6 meses, 2 años. Bueno, lo deberá hacer para poder estar realmente encuadrado. Pero además, si en ese caso hubiese algún otro tipo de error porque usted considera que no tiene que estar en el grupo en el cual se lo ha considerado, existirá, según el boletín oficial, una solicitud de reconsideración que, cito literal, debería ser ágil. Veremos qué es lo que sucede próximamente, a través de dónde se realizará la solicitud de reconsideración y qué tan veloz deba ser, porque sobre todo claramente si hay mucha la gente factura haciendo va a la llegar misma, igual. y sobre todo si hay mucha gente haciendo la misma solicitud, ¿no? Así es. Esta mañana, Dani, lo confirmaba el Gobierno Nacional a través de su portavoz. Bueno. Estamos hablando de aquellos que tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a 3,5 canastas básicas y totales, ser titulares de 3 o más automóviles con una antigüedad menor a 5 años, ser titulares de 3 o más inmuebles, ser titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo. Alguno de estos 4 criterios, el último, ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. Solo quienes cumplan con algunos de estos criterios van a tener un incremento en sus tarifas. No es que van a tener un incremento en sus tarifas, van a pasar a pagar la tarifa plana, o sea, van a dejar de recibir un subsidio del Estado porque entendemos que si cumplen con estos criterios no necesitan que el Estado los ayude a pagar sus tarifas eléctricas.